Una bienvenida de nuevo, un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Mi nombre es Fernando Juárez. Muchas gracias por acompañarme, por apartar algo de su tiempo, compartirlo conmigo. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Active la campanita de notificaciones. Ayúdenme compartiendo estos enlaces para llegar a más personas y así cada vez más de nosotros conozcamos nuestros derechos y obligaciones legales y no seamos propensos a que las autoridades administrativas o judiciales nos atropellen en los mismos. Deje un comentario si en caso de que usted no comparta mis criterios y deje su sustento legal, así podemos debatir y aprender mucho más. Deje un me gusta si mi contenido es de su agrado o un no me gusta en caso contrario. Nuevamente le voy a pedir que me regale unos cuantos minutos de su tiempo antes de entrar en materia legal para hacer un breve comentario respecto a la situación del país, con las cosas que se han venido dando desde que se denunció el tratado de extradición. Hablé un poquito al respecto en su momento, incluso tratando de aportar un poco respecto a la diferencia entre un tratado internacional y un convenio. Sí, no recuerdo, no recuerdo en qué video hice el comentario. Lo iba a invitar a que lo viera, pero no recuerdo. No podría yo darle la indicación exacta de en cuál video está. Así que me voy a limitar a decirle que lo encuentra en la Constitución de la República, desde el artículo 15 en adelante. Son pocos artículos. La diferencia entre un tratado y un convenio internacional. Pero el punto es, la denuncia a ese tratado realmente dejó muy mal a la actual administración. Iba a usar otra palabra, pero para qué meternos en camisa de once varas. Todos conocemos la condición actual de nuestro anterior gobernante, el expresidente Juan Orlando Hernández. Su hermano también. El hermano del expresidente fue a Estados Unidos a dar la cara, podemos decirlo. Cuando le tocó pues comparecer ante la justicia, tuvo que hacerlo también el exmandatario. Pero los actuales titulares de la administración pública centralizada denunciaron el tratado de extradición para no exponerse ellos a tener que comparecer ante la justicia norteamericana. Qué mal se vieron. Y esto pues sucede una serie, junto con una serie de eventos, como el video que todos vimos, donde el hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales sale reunido con personas de dudosa reputación. Aunque creo que ninguno de nosotros duda la reputación de esas personas, pero voy a usar esos términos. Y bueno, conocemos ese video, todos lo conocemos. ¿Para qué me voy a detener mucho en ello? Y ahora, más recientemente, el atrevimiento de nuestra actual presidente de la República, Xiomara Castro de Zelaya, amenazando con sacar al gobierno estadounidense de la base aérea de Palmerola. Y más reciente aún, pues la comitiva diplomática que envió a Venezuela manifestando su apoyo pues a este personaje, este dictador de nuestra, ¿a qué le digo? De nuestra hermana república. No, sería excederme un poquito, pero bueno, de Venezuela, pues, de ese país tan conocido a nivel mundial, pues por ser uno de los países americanos que actualmente están siendo gobernados por una dictadura, y que en América eso solo sucede cuando llegan al gobierno las izquierdas. Pasó lo mismo en Cuba, pasó lo mismo en Nicaragua y está desde hace muchos años lo mismo en Venezuela. Eso debe encendernos las alarmas. Que el actual gobierno, autodenominado socialismo democrático, pues esté en una abierta postura en contra de Estados Unidos y siempre empatizando con los mandatarios venezolanos, cubanos, pues debe definitivamente encendernos las alarmas.
Y creo que nadie puede debatirme lo que dije anteriormente, que los dictadores que existen en América son de izquierda. Así que tengamos cuidado porque actualmente a nosotros nos gobierna la izquierda. Creo que no tiene mayor caso decir más, solo volverlo a llamar a la reflexión y al aprendizaje de la historia, de la política, de la sociología, para que la próxima vez que nos toque ejercer el sufragio, elijamos con más cuidado, no solo a quien nos va a gobernar desde la presidencia, a los diputados, esas personas que definen las reglas del juego para usted y para mí, y para los funcionarios o empleados públicos. Traigo a colación el actual Código Penal conocido como el Código de la Impunidad, donde cuando entró en vigencia, muchos funcionarios o exfuncionarios pues se salieron con la suya, sin ningún tipo de repercusión jurídica por los actos que habían realizado. Esa es la importancia de tener cuidado con los diputados que elegimos. Dejemos de elegir personas porque me caen bien y empecemos a informarnos quiénes son estas personas, personal, profesionalmente. Realmente vale la pena que le deleguemos la soberanía a estas personas. Recuerde que la soberanía es del pueblo y se ejerce por representación en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y recordando también que es el Congreso Nacional quien elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me atrevo a preguntarle, y si gusta déjeme su respuesta en la caja de los comentarios, lo voy a agradecer mucho. ¿Usted qué piensa del Poder Judicial? ¿Usted cree que Honduras goza de una buena administración de justicia? Y todo empieza desde arriba, desde la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Capta la vital importancia de que sepamos elegir a los diputados, quienes por ministerio de la ley tienen delegada esa función de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Insisto, todo empieza ahí. Bueno, yo creo que hasta ahí voy a dejar esa reflexión a ese tema político muy escabroso. Espero que usted esté al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela, que como cualquier otro gobierno dictatorial de izquierda, mete preso a sus opositores, desaparece opositores. Mire lo que está pasando aquí. Procedimientos judiciales a funcionarios militares o exfuncionarios militares. ¿Tienen o no responsabilidad de lo que se le acusa? Ya los órganos jurisdiccionales lo van a determinar. Pero este es un claro mensaje por parte de las actuales autoridades para infundir miedo y para emocionar a sus seguidores más fieles. Bueno, vamos a continuar, ahora sí, con la materia legal. En los dos videos anteriores, en uno le hablé del procedimiento ordinario laboral y en el anterior a ese del procedimiento ordinario civil. Hoy vamos a entrar a la materia del derecho administrativo. Tomo a bien hacerlo justo después de que hablé del procedimiento ordinario laboral para volverle a hacer el énfasis en materia y la relación, o mejor dicho, la distinción que usted debe tener presente en cuanto a la materia laboral y el derecho administrativo. Los empleados públicos no se rigen por el Código del Trabajo. Eso lo podemos encontrar desde la Constitución de la República. Usted no tiene que ser experto en ninguna área del derecho, ni siquiera abogado, para tomar una Constitución de la República o descargarla, irse al capítulo 5 de la misma, que inicia desde el artículo 27, que está titulado así: del trabajo. Artículo del 27 al 127, al artículo 141. Y ahí es donde inician la normativa jurídica que regula las relaciones entre patrono y trabajador y que después se desarrollan en el Código del Trabajo.
Pero las relaciones entre el Estado y sus servidores, que así lo determina la propia ley, no trabajadores, servidores, los encontramos en el capítulo 8, mucho más adelante en la Constitución de la República, del servicio civil, que va desde el artículo 256 al 259. El régimen del servicio civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores. Note y grábese, que siempre le voy a decir, grábese la palabra servidor. Siempre se usa como sinónimo de empleado público. Después, en el último artículo de ese capítulo, las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los funcionarios y empleados de las instituciones descentralizadas y municipalidades. Pero este capítulo no se refiere única y exclusivamente a la ley del servicio civil, sino de otras leyes que fueron derivadas de esta, como la ley de la carrera policial, la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera administrativa municipal, que tengo bien mencionarla, ya que este artículo nos menciona a los empleados de las instituciones descentralizadas y municipalidades. Quisiera saber quién fue la brillante mente que provocó tal confusión, de manera que muchos, la mayoría de los profesionales del derecho no entienden que hablar de empleado público y hablar de empleado privado son dos cosas totalmente diferentes, aunque la lógica ya nos lo dice, jurídicamente no lo entienden. Y esa confusión entró, o inició, mejor dicho, justo por el siguiente capítulo de la Constitución de la República, el capítulo 9, titulado Instituciones descentralizadas. Pero no olvide lo que yo le acabo de leer, el artículo 259. Las disposiciones de este capítulo, o sea, del capítulo del servicio civil, del capítulo 8, se aplicarán a los funcionarios y empleados de las instituciones descentralizadas y municipalidades. Ya lo dijo de manera expresa la Constitución, no debería haber confusión. Pero se generó una confusión por parte de abogados laboralistas que después dicen, como estamos confundidos, apliquemos el indubio pro operario. No sé cómo se confundieron, no sé cómo generaron esa confusión. Y aquí está claro. Y la confusión radica no en el artículo inmediatamente siguiente, que es el 260, sino en el 265. Son funcionarios de confianza del Ejecutivo los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados. ¿Por qué hace esta distinción aquí la Constitución? Porque esas personas que ejercen esas funciones de dirección y que son considerados funcionarios de confianza del Ejecutivo, también son nombrados de la manera en que se nombran embajadores, secretarios de Estado. ¿Y cuál es esa manera? De dedo. El presidente por regla general los nombra así. Por eso se les llama funcionarios y no empleados o servidores. Funcionario electo, el presidente o la presidente, el alcalde, los diputados, son funcionarios electos por voto directo. Cuando termine el periodo para el cual fueron elegidos, salen de sus cargos y no se les debe pagar prestaciones. Tampoco a esos funcionarios de confianza, tampoco a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son electos no de manera directa por usted y por mí, son electos por delegación. Usted y yo les delegamos a los diputados del Congreso Nacional, así lo determina la ley, esa función de elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema, que van a ejercer su función por 7 años. Una vez que terminen esos 7 años, si ellos eran empleados del Poder Judicial, ya fuesen magistrados de una corte de apelación, de un tribunal de sentencia, de un juzgado de letras, ellos vuelven a su empleo y no se les paga prestaciones. Si eran abogados, notarios, que ejercían la profesión de manera independiente, regresan ahí. A los funcionarios no se les paga prestaciones. Pero bueno, sabemos que en el periodo pasado secretarios de Estado pidieron prestaciones y tengo entendido que se les dio total margen de la ley. Mire las cosas que suceden en Honduras.
por desconocimiento de cosas tan básicas de la ley. De ellos habla el artículo 265 que yo le leí. Funcionarios de confianza del Ejecutivo, así como los funcionarios electos por voto directo y los electos por delegación, no se les paga prestaciones, no están sujetos a la normativa que rige a los servidores del Estado. Recuerden, las relaciones de empleo entre el Estado y sus servidores, decía por allá el artículo 256, y ahora estoy en el 265, se rigen por las leyes del servicio civil. Las leyes del servicio civil y las leyes laborales, como el Código del Trabajo, tienen muchas semejanzas y algunas diferencias. Entre ellas, reconocen y protegen la estabilidad laboral. Un empleado privado no debe ser despedido si no hay justa causa, tampoco un empleado público. Tienen derecho a vacaciones ambos, tienen derecho a 14º y 13º mes de salario y así, muchos derechos que tienen esa similitud, pero también hay diferencias. Volvamos al artículo 265, el cual generó la confusión de la cual yo le he venido hablando. Lo vuelvo a leer. Los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo y los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones se regularán por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. Aquí alguna brillante lumbrera del derecho laboral dijo, mire que ahí dice trabajadores en general, entonces en general es sinónimo de código de trabajo. Justifíqueme su estúpida afirmación, por favor, con algún diccionario jurídico o algo así que diga que el término trabajadores en general es sinónimo de código de trabajo, porque ya la ley nos había hecho una distinción de dos generalidades, empleado público y empleado privado. Y como estamos hablando de servidores, le dije que se metiera ese término entre ceja y ceja. El artículo dice, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones se regularán por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. El constituyente, las personas que fueron responsables de la Constitución de la República de 1982, que es en la que estamos, no creo que hayan asumido que aquí en los 2000 íbamos a tener tan poca inteligencia, tan poco raciocinio, si no hubiesen dicho, ¿saben qué? Pongámosles trabajadores públicos en general para que estos babosos no se confundan. Porque por todos los artículos que yo ya le leí, los artículos que establecen la relación de empleo entre el Estado y sus servidores, el artículo que dice las disposiciones de este capítulo rigen a las instituciones descentralizadas y municipalidades. Le aseguro que esas personas allá en 1982 no imaginaron que nos iban a estropear tanto la mente, las redes sociales y otros factores, que no íbamos a ser capaces de relacionar lo que ya nos decían unos artículos aquí arribita, aquí anteriormente, y que no íbamos a poder razonar que en este artículo sigue hablándonos de servidores. ¿En qué empresa privada usted ha escuchado que a sus empleados se les llama servidores? No, se les llama trabajadores a secas. Servidores solo es sinónimo de empleado público. Pero parece que, repito, que las brillantes lumbreras del derecho laboral necesitaban que aquí dijera, pero el régimen jurídico aplicable a los trabajadores públicos en general. Parece que necesitan ellos que diga empleados públicos en general para entender que hay dos generalidades, empleado público, al cual se le llama servidor, y empleado privado. Y aquí está repetidamente la palabra servidor. Y en este artículo 265 están solo haciéndonos la distinción entre qué es un funcionario público y qué es un servidor o empleado público. Son dos cosas totalmente diferentes. Y asústese, hoy en día hay mucho abogado que no entiende la diferencia entre un funcionario y un empleado público. Y los funcionarios le acabo de exponer un criterio para que usted los identifique. Funcionarios electos por voto directo y funcionarios electos por delegación.
Ellos no concursan como un médico que quiere ingresar al empleo público en un hospital. Concursa. Él va a ser un empleado público, va a ser un servidor. ¿De acuerdo? Un policía tiene que ingresar a las instituciones de capacitación, al ITP. Sí, creo que es el ITP. Un maestro tiene que concursar. Los funcionarios públicos no concursan. Están ahí nombrados por tiempo determinado, ya sea el presidente, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema, incluso los alcaldes y los regidores, quienes son electos por 4 años, ellos también por delegación eligen al tesorero municipal, al secretario municipal y al auditor. Tampoco son empleados públicos, ellos son funcionarios. Entonces, le repito, esas brillantes mentes del derecho del trabajo no entienden esto y mucho menos entienden la diferencia entre un funcionario y un empleado público. Porque en Honduras somos tan bárbaros que le damos prestaciones a los funcionarios. Pero bueno. Le volví a recapitular esto de lo cual ya he hablado mucho anteriormente porque esta es la principal razón por la cual estoy tocando, después del Código del Trabajo, el derecho administrativo, y que tuve a bien hacer ese énfasis, y le voy a dar otro artículo que sopesa, que sustenta, que explica el criterio que le acabo de exponer. Otro artículo muy claro, artículo 2 del Código del Trabajo, principalmente su numeral 2. Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos. El Estado no es una empresa, no es una explotación, no es un establecimiento. Las alcaldías tampoco lo son. Pero sigo leyendo. Recuerde, obligan a todas las empresas, explotaciones y establecimientos, así como las personas naturales. Se exceptúan 2 puntos. Tampoco hay que ser un jurista renombrado para entender la palabra se exceptúan, ¿verdad? Que cualquier persona, profesor, doctor, o cualquier persona entiende que cuando uno lee se exceptúan 2 puntos, significa, ahorita el Código del Trabajo me va a decir a quienes no se le aplica. Correcto. O usted lo entiende de otra manera. Número 1, empresas agrícolas y ganaderas que no ocupen permanentemente más de 10 trabajadores. Número 2, empleados públicos, nacionales, departamentales y municipales. Mire, aquí se dice de manera textual, empleados públicos. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el departamento y el municipio y sus servidores, notó la palabra servidores. Pero ¿por qué me dice servidores si estamos hablando de empleado público? Porque si son sinónimos. En materia jurídica son sinónimos. Voy a seguir leyendo, voy a repetir de nuevo. Las relaciones entre el Estado, el departamento y el municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan. Y lo dicen plural porque actualmente la ley del servicio civil, como ya le dije, tiene sus derivados. Lea cuidadosamente el artículo 2 del Código del Trabajo. Relaciónelo con el artículo 256 de la Constitución y el 259. De manera expresa nos están sacando a los empleados públicos y los están llamando servidores para que usted me crea que es sinónimo empleado público y servidor. Así que cuando usted lea en la ley servidor, usted ya sepa, hombre, y no venga, como vuelvo a repetir, como esos brillantes genios, bueno, algunos, espero yo que solo algunos, que al leer el 265 de la Constitución, pero las relaciones laborales de los demás servidores, pues, sí se acuerda, ¿verdad? Que le acabo de leer que en el artículo 2, numeral 2 del Código del Trabajo nos dieron un concepto de empleado público y después inmediatamente usaron el término servidor también. Pero las relaciones entre el Estado, el departamento, el municipio y sus servidores. Ajá, aquí ya estamos hablando de servidores. Hay que saber interpretar la ley, no porque yo soy un perezoso mental, siendo profesional del derecho o estudiante de la carrera,
o no sé las normas de interpretación, voy a decir, es que no le entiendo y como no le entiendo le voy a aplicar el indubio pro operario. No. Bueno, todo esto lo recapitulo, vuelvo, repito e insisto, porque en el video anterior hablé del Código del Trabajo y del procedimiento ordinario laboral y que mucha gente confunde eso con la Ley del Servicio Civil, que ya está aquí. La Ley del Servicio Civil, no voy a tocar el día de hoy ese juicio, pero cuando se despide a una persona, a un empleado público, a alguien que labura para el Estado, el departamento o el municipio, usted va a encontrar el procedimiento en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo desde el artículo 108, anótelo y revíselo por favor, al artículo 113. Estoy leyendo, repito, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, sección segunda, materia de personal. Las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de los servidores públicos, volví a anotar la palabra servidor, se sujetarán a lo establecido en la presente sección, o sea, separación de los servidores públicos. ¿Qué es eso? Los despidieron. Cuando despiden un servidor público, usted se va aquí. Aquí nos muestra cómo se presenta esa demanda. El artículo 109 dice, solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una ley especial. Mire, cancelación. ¿Qué es cancelar a un servidor público? Es despedirlo. Aquí está el procedimiento, no en el Código del Trabajo, en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, sección segunda, en materia de personal, del artículo 108 al 113. Habiendo dicho todo esto, pues vamos a lo que compete el día de hoy. El procedimiento administrativo. Cuando usted quiere presentar una petición, una solicitud a una institución pública, al Estado, a una Secretaría de Estado, si usted es maestro, por ejemplo, y va a presentar, ¿qué le digo? Una solicitud de traslado, de permuta, o va a presentar un reclamo administrativo. En la administración pública usted puede presentar dos tipos de situaciones, de cuestiones, una solicitud y un reclamo. Y vuelvo a repetir una realidad un poquito decepcionante. Hay mucho colega profesional del derecho que no sabe ni siquiera la diferencia entre una solicitud administrativa y un reclamo administrativo. Una solicitud usted la presenta cuando está pidiendo algo, el reconocimiento de un derecho. Por ejemplo, usted pide en una alcaldía el otorgamiento de un dominio pleno. Usted pide en la alcaldía un permiso de operación, porque usted va a poner un negocio, ¿sí? Usted va a pedir en la alcaldía permiso de construcción. Tiene un terreno y va a construir, o tiene una casa y le va a hacer 2 plantas. Esas son solicitudes administrativas. Reclamo administrativo se presenta cuando una institución pública está haciendo algo que a usted le perjudica, ya sea a título personal o a título general. A título personal, pues es un perjuicio directo. A título general, pues voy a poner de ejemplo lo que está sucediendo aquí en la ciudad de La Paz, en la calle principal, conocida como calle Los Pinos, que está cerrada, ya lleva demasiado tiempo cerrado. Yo no soy ingeniero para hablarle a usted de los términos del tiempo en el cual debe pues repararse una calle. No soy ingeniero para decirle qué tan provechoso fue cerrarlo para hacerlo de un solo, o si debieron haberlo hecho por carriles. Mire, esa calle es de una sola vía, usted solo puede circular por ella de este a oeste. Entonces, dejar un carril hubiese evitado el hecho del perjuicio que se le ha hecho a muchos negocios que estaban ahí. Esas personas pudieron haber hecho un reclamo administrativo a título personal. Los demás habitantes de la ciudad de La Paz pudimos haber hecho un reclamo administrativo por un interés general, porque somos habitantes de aquí
y no estamos de acuerdo con que el gobierno central, la presidenta Xiomara Castro, viniera a intervenir la calle Los Pinos. Ay, hombre, ¿quién asesorará a Xiomi? Mire, eh, qué bueno que tengo a la mano la ley de municipalidades. No sé si alcanza a leer, pero bueno, esa es la ley de municipalidades. Si usted revisa en la ley de municipalidades, el artículo 25, facultades de la corporación municipal, y se va al numeral 19, disponer lo conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles. Las calles y avenidas les corresponde a las alcaldías arreglarlas, ahí está, ensancharlas, definirlas, arreglarlas. No le corresponde al gobierno central, pero esto es Honduras. Asumo que es imposible que vayan a hacerle un reparo a la presidenta de la República por hacer algo que estaba fuera de sus atribuciones. Pero se lo dejo ahí a materia de ilustración. Entonces, quedamos claros, una solicitud, usted está pidiendo algo a la administración pública sin haber sido perjudicado. Quiero un permiso de operación, quiero un permiso de construcción, solicito que se me adjudique un terreno en dominio pleno. Esas son solicitudes. Voy a la administración pública centralizada, a la Secretaría de Estado, en el despacho de, ¿qué le parece bien? De educación, porque quiero aperturar un colegio privado, una solicitud. Ahora vuelvo a repetir, cuando algún ente público hace algo que me perjudique, como pasa, como pasa más a menudo de lo que quisiera admitir como abogado, voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Comayagua hace muchos años se buscó los servicios de una amiga y colega por parte de un patronato, porque la alcaldía municipal de Comayagua había dado supuestamente en donación a una ONG, que mis reservas para las ONG, ¿verdad? Un terreno dentro de un barrio, por eso estaba el patronato reclamando, que era las áreas verdes de dicho barrio. Creo que nadie le dijo al alcalde y a la corporación municipal, que creo que la corporación sí pues ha ido variando, el alcalde es el mismo desde que pasó lo que yo le estoy contando. Dice el artículo 70 de la ley de municipalidades: las municipalidades podrán otorgar equitativamente a favor de terceros los terrenos de su propiedad que no sean de vocación forestal, pudiendo cobrar por tal concepto los valores correspondientes siempre que no violentaren lo dispuesto en esta ley. Desde aquí, desde el artículo 70, nos habla precisamente de la vocación forestal, las áreas verdes, que por ley se tienen que dejar cuando usted va a lotificar o urbanizar y se está creando un barrio, colonia nueva, pues precisamente tienen esa vocación forestal. Pero si no me falla la memoria, hace algún tiempito no me siento a leer detenidamente y déjenme tratar de ubicar. Más adelante en estos artículos nos habla de la prohibición de otorgar dominio pleno en ciertas partes del territorio municipal. Déjenme ver si es este párrafo. En caso de los predios urbanos, asentamientos humanos marginales, personas de escasos recursos, inmuebles, predios, valor catastral, las mejoras, poseedor. Ninguna persona podrá adquirir bajo este procedimiento más de un lote, salvo que se trate de terrenos privados municipales cuyo dominio pleno haya sido adquirido por compra, venta y donación. No está aquí. Voy a hacer lo que ya he hecho en otro video. Voy a pausar un poquito el video y voy a encontrar ese otro término el cual le quiero dejar para que quedemos muy claros con lo que el ejemplo que yo le quiero dar justo ahorita. En el artículo 72 está lo que yo le estaba diciendo de que no se podía dar a esta ONG que se le otorgó la ciudad de Comayagua
Los bienes inmuebles nacionales de uso público como las playas hasta una distancia de 10 metros contados desde la marea, desde la más alta marea, los parques, calles, avenidas, puentes, riberas, litorales, lagos, lagunas, ríos, obras de dotación social y de servicio público, así como los bienes destinados para estos propósitos o para áreas verdes. ¿Notó? Para áreas verdes. No podrán enajenarse, gravarse, embargarse o rematarse so pena de nulidad absoluta y responsabilidad civil y penal para los involucrados. Enajenar algo es cambiarlo de dueño, ya sea venderlo, donarlo, permutarlo. Una enajenación es eso. Entonces, sumado a lo que ya decía el artículo 70 de esta ley de municipalidades, que no puede otorgarse en dominio pleno las propiedades que sean de vocación forestal, el artículo 72 ya nos dice también que tampoco las áreas verdes. Sin embargo, eso se hizo. Y de acuerdo con los propios funcionarios municipales con quienes nos reunimos, se había hecho un montón de veces. Cuando estábamos presentando ese reclamo administrativo, pero es que eso lo hemos hecho siempre, dice que no sé qué. Pero bueno, esta era a manera de que usted me entendiera que es una solicitud. Una solicitud, vuelvo, usted quiere un permiso de construcción, permiso de operación. Un reclamo, como lo estaba presentando ese patronato, presentando un reclamo porque los bárbaros de la alcaldía de Combayagua dieron en dominio pleno áreas verdes. Espero haya entendido la diferencia. La diferencia entre estos dos términos es muy importante en manera de procedimiento administrativo y ya vamos a ver por qué. Así que no me olvide esos dos términos. Solicitud administrativa y reclamo administrativo. Cuando usted tiene un problema con la administración pública, con el Estado, con una Secretaría de Estado, con una municipalidad, usted inicia el procedimiento administrativo o ya sea que usted tenga una solicitud que hacer. Ese procedimiento administrativo inicia siempre pues, dentro de la propia administración o la institución pública a la cual usted se va a acercar y pues lo encuentras, generalmente siempre vienen en un solo compendio como el que tiene aquí la OIM, donde primero encuentra la Ley General de la Administración Pública, el reglamento de la organización y funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo y después la ley de procedimiento administrativo. Si usted no es abogado, le explico. El procedimiento que se sigue en una institución pública es este. Después que usted agota ese procedimiento y usted recibió una respuesta negativa, usted saca el expediente y se va a los juzgados. ¿A qué juzgados? A los juzgados contencioso administrativo. Entonces después encuentra esa ley. Primero, ley de procedimiento administrativo para realizar ese procedimiento dentro de una institución pública y después ley de jurisdicción contencioso administrativo que nos enseña cómo presentar una demanda contra el Estado. Usted debe presentar su solicitud o su reclamo administrativo por regla general con el acompañamiento de un abogado. Y usted debe ser capaz, debe ser una persona civilmente capaz, mayor de 21 años. ¿Qué sería lo primero, lo más importante para poderle resumir el procedimiento administrativo? Pues yo creo que la forma en la cual usted lo va a presentar por escrito, como le decía, con el acompañamiento de un abogado. No le pueden denegar su escrito por razones de forma pues muy superfluas, como el tamaño del papel, el color de la tinta. No le pueden denegar una solicitud por eso. O el hecho de que usted lo haya hecho a mano, la ley es muy clara al respecto. El que usted no haya usado una máquina de escribir o una computadora no es motivo para que le denieguen una solicitud o un reclamo administrativo. Entonces, únicamente precisa presentarlo por escrito y en acompañamiento de un abogado. ¿Cómo inicia el procedimiento? Usted lo encuentra en esa ley de procedimiento administrativo desde el artículo 60. Un procedimiento administrativo se puede iniciar de oficio
o a instancia de parte, que me voy a enfocar en esto. Usted es la parte interesada, usted inicia ese procedimiento y el artículo 61 de la ley ya nos da el requisito de cómo debe realizar un escrito. Ya el artículo 62, con el escrito de iniciación se acompañarán los documentos en los que el interesado se funde, y si no los tuviere, a su disposición indicará con precisión el lugar en el que se encuentran. Esto es bastante obvio. Para cada tipo de solicitudes en la administración pública, por regla general, están los requisitos y usted tiene que acompañarlos. Si el escrito no reúne los requisitos que se señalan en el artículo 161, y en su caso, si el escrito no reúne los requisitos, sí, o lo establecido en el artículo precedente, o sea, los documentos que usted tiene que acompañar, aquí encontramos el primer término que usted necesita manejar. Presenta un escrito, el escrito lo redactó mal o no acompañó los documentos, la administración pública le va a dar a usted un plazo de 10 días para que subsane, para que corrija el error. Si usted no lo corrige dentro de esos 10 días, pues se va a cerrar el expediente, así nada más. Y en el párrafo segundo del artículo 63 está lo que yo le estaba mencionando. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, no se podrá denegar solicitudes o peticiones por motivos de forma tales como color de tinta, clase o tamaño de papel, color o medida del papel, o la falta de uso de máquina de escribir o cualquier otro aparato. Porque usted no lo hizo a máquina, no se lo pueden denegar. Pero bueno, vamos a suponer que usted lo redactó todo bien y que no lo mandaron a subsanar. ¿Qué otra cosa puede pasar en un procedimiento administrativo? Que hayan dos expedientes que cuando se resuelva uno o el otro se van a afectar. Entonces podemos pedir que se acumulen y que se resuelvan en una misma resolución. Una vez que usted presentó el escrito, este se puede resolver de pleno. Cuando usted sustenta el derecho que está peticionando, pues precisamente en normas legales que no necesitan medios de prueba. Imagínense en el caso que yo le estaba presentando, lo que pasó en la alcaldía de Comayagua. Sería absurdo, ridículo, estúpido que la alcaldía de Comayagua nos pidiera documentación para acreditar lo que ellos mismos hicieron. Por el amor de Dios, revisen sus archivos. No me pueden pedir medios de prueba. También sería absurdo que la propia administración pública dijera, no, aquí he hecho que probar, pero puede pasar. Pudiera pasar que una alcaldía dijera, pero sí, era área verde, pero bueno, vamos a abrir periodo de prueba. Mire lo que dice el artículo 69. Cuando el órgano competente para resolver no tenga por cierto los hechos alegados por la parte interesada o ésta la solicitara, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior de 10 días ni superior a 20. Aquí está otro término. El primero de 10 días era por si usted tenía que subsanar. Si hay hechos que probar y si usted lo solicitó o la administración pública no tiene por ciertos los hechos que usted alega, se va a abrir un periodo de pruebas que no va a ser ni menor de 10 ni superior a 20. En este tipo de procedimiento, usted puede usar cualquier medio de prueba que tenga bien, incluyendo peritajes. Usted puede proponer peritos, ya lo establece el artículo 71 de la ley. Voy a evitar seguir leyendo textualmente porque si no se nos va a alargar demasiado el video. Después de ese periodo de pruebas, pues se tiene que emitir una resolución. Eso ya lo va a encontrar en el artículo 83. La resolución de todo procedimiento en el plazo máximo de 10 días contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se puede resolver de plano en el fondo. Como yo le decía, sería una tontería que la alcaldía de Comayagua, en el caso que le planteé, abriera pruebas. Revise sus archivos y dése cuenta si lo hizo, si se dio áreas verdes, si las enajenó. En ese caso, debe resolver en 10 días, no hay para dónde.
en el plazo máximo de 60 días contados a partir del día siguiente de la notificación de la primera providencia en los demás casos. O sea, está dando ese plazo, en teoría debe caminar rápido y no exceder de 60 días un procedimiento donde vamos a evacuar medios de pruebas, etc. Esto en la práctica no se da, pero con tal que no le estén durmiendo el expediente, antes de continuar, ya que estamos en los plazos de la resolución, ¿se acuerda que le dije que mantuviera en mente la distinción entre una solicitud administrativa y un reclamo? Porque puede suceder el silencio administrativo y existe el silencio positivo, conocido como afirmativa ficta, o el silencio negativo. La afirmativa ficta usted la va a encontrar en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Las decisiones normativas de carácter administrativo por las cuales todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se considerarán aceptadas. Pero note que aquí dice peticiones. Usted tiene que entender que es una solicitud. Usted está pidiendo un permiso de construcción y no le contestan, usted da por afirmativa la respuesta, por aceptada su solicitud. Y en algunos casos, pues aquí la propia ley nos dice qué hacer para sustentar nuestro derecho bajo la figura de afirmativa ficta. Pero si usted lo que presentó fue un reclamo, como en el caso que le planteé de la alcaldía de Comayagua y un patronato de ese barrio va a presentar un reclamo porque estos bárbaros dieron en dominio pleno áreas verdes y no le contestan. Cuando usted presenta un reclamo, usted debe dar porque la respuesta es no, porque el silencio administrativo fue negativo. Mire lo que dice el artículo 85. Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, sin haberse notificado la decisión respectiva, el interesado podrá exigir pronta resolución y transcurrido 8 días, sin que se le hubiere producido, estimará denegada su petición a fin de utilizar los recursos que procedan. Entonces, tome ese criterio. Si usted está presentando una solicitud y no le contestan en tiempo, aplique la afirmativa ficta. El silencio positivo. Si usted lo que presentó fue un reclamo, usted suponga que la administración pública no se va a retractar. ¿Cómo podría usted, en el caso que le planteé del otorgamiento de dominio pleno, decirle a la municipalidad, anúleme esto, por favor? Y pasó el tiempo y usted va a dar porque la respuesta es sí, sin que ellos produzcan, decreten la nulidad y todos los efectos que hay. No puede usted asumir que la respuesta es sí, que ya se anuló, ¿no? Pues ya hubo un otorgamiento de un dominio pleno, ya se escrituró. ¿Cómo va a dar usted porque le dijeron que sí y anularon eso así nada más? No, ahí usted tiene que entender que la respuesta fue no. Hacer uso de los recursos que proceden, en el caso de las alcaldías, pues se recurre las decisiones municipales ante gobernación. Y agotado todo ese procedimiento administrativo, usted saca el expediente y se va a la ley de jurisdicción contencioso administrativo y a esos juzgados de lo contencioso administrativo. Una vez emitida una resolución o el silencio administrativo, bueno, si se emite la resolución, se le tiene que notificar a usted dicha resolución en un plazo de 5 días. En la notificación, artículo 89, se expresará si el acto no pusiese fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para imponerlo. Esto es muy importante. Cuando usted le notifique, todo esto se lo tienen que decir. Si ya se agotó la vía administrativa o cuáles son los recursos a los que usted puede hacer ver. Caso contrario, esa es una notificación defectuosa. Entonces, hasta aquí está el procedimiento administrativo. Creo que este tema lo voy a dejar en 2 videos, porque insisto, esto es dentro de una institución pública. Esto usted lo tiene que agotar antes de irse a los juzgados. Ya sea que va a demandar al Estado o una institución pública,
por el procedimiento civil o por el procedimiento contencioso administrativo, que en el siguiente video le voy a explicar la diferencia para que usted la tenga clara y no ande tropezando y no ande de un juzgado a otro sin saber dónde va a demandar al Estado. Así que muchas gracias de nuevo y espero verlo o espero que esté conmigo en el próximo video.